Efectivamente tuve el honor, junto con otros 15 pastores del resto del continente, a ser invitado a un foro que tuvimos sobre las relaciones entre el Estado de Israel y la Iglesia Evangélica. Ese fue el tema de la invitación. Cuando estuvimos en Israel en el mes de diciembre con el primer ministro Netanyahu, él nos comentó que el propósito principal por el cual nos había invitado era para poder sanar las relaciones entre el Estado de Israel y América Latina. Nos dio sus razones porque, en teoría, México tiene buenas relaciones con Israel, son socios comerciales, tenemos inclusive firmado tratado de libre comercio, pero él nos mostró un mapa dentro de su oficina iluminado por colores, desde aquellos países que Israel considera sus aliados, como lo es Estados Unidos, por ejemplo, sus socios comerciales, los países inclusive que él nos decía, yo sé que hay determinados países de la región del Medio Oriente que dicen yo quiero destruir Israel, pero me compran y le compran agua a Israel y le compran muchos productos de los que Israel produce. Dice, nos necesitan comercialmente, pero yo sé que me debo de cuidar de ellos porque sé, me lo dicen abiertamente cara a cara, que nos quieren destruir. Entonces nosotros le preguntamos, bueno, ¿y cuál es la razón por la que nos invitó un grupo de pastores? Porque pues finalmente nosotros no somos políticos, no somos los secretarios de Estado, no tenemos representatividad en las cámaras de diputados como para tener algún asunto ahí. Y él nos dijo, bueno, porque yo veo que la iglesia evangélica puede ser el medio para sanar esa relación. Si yo invito a sus presidentes o a los secretarios de Estado o a los diputados que se encargan de las comisiones de relaciones exteriores, ellos no conocen la historia de Israel y esto es algo más espiritual. Ustedes conocen la historia de Israel pasada, presente y futura. Ustedes conocen lo que dice la Biblia, que es el libro que compartimos, el Antiguo Testamento que habla de toda la historia de Israel, conocen las profecías de Israel, conocen el cumplimiento de esos pasajes proféticos de Israel y ustedes conocen las profecías futuras de Israel. Así que ustedes conocen nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ustedes saben todo lo que está escrito en la Biblia, cómo se ha ido cumpliendo, cómo se está cumpliendo el día de hoy y cómo se seguirá cumpliendo. Y por ser un asunto que esté escrito en las Sagradas Escrituras, es algo que tiene que ver con lo espiritual y ustedes lo entienden perfectamente bien. Así que por eso yo los invito a ustedes para que sean ese enlace con sus gobiernos para cambiar la actitud de sus países hacia Israel. Obviamente eso nos generó a nosotros una carga, una responsabilidad, un deseo de efectivamente hacerlo. Personalmente yo elaboré un documento que después yo le dije, Señor, si tú quieres que yo esto lo entregue con el presidente, ábreme puertas. Tú sabes que yo no tengo acceso con el presidente de la República. Y en el mes de febrero, apenas mes y medio después de haber regresado yo de Israel de esa visita con el primer ministro, recibí una invitación a Los Pinos para estar con el presidente Enrique Peña Nieto, entonces aproveché y le entregué el documento por escrito en su mano. Y creo que no he cumplido al 100% porque obviamente creo que tenemos que hacer influencia en otros segmentos del gobierno mexicano para que ellos se puedan sensibilizar sobre quién es Israel. Y eso a mí me lleva a mirar que efectivamente lo que el primer ministro nos planteó como un objetivo de a 5 años, de aquí a 5 años, lograr sanar esa relación, creo que es importante. Ahora, yo veo también algo que es un propósito divino, si me permiten decirlo, porque cuando comenzó el sexenio de Enrique Peña Nieto, yo como pastor de la congregación en Calacuaya, puse una intención que le dije a la gente, esta no la vamos a detener hasta que la veamos cumplida. Y esa intención es
que las relaciones entre México e Israel sean sanadas al 100%. Y hemos estado orando por ello. Yo veo que es una respuesta de Dios, porque nosotros vemos que en la historia reciente de México se cumple la palabra de Génesis 12, bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan. Y en la década de los 40, en la época de la Segunda Guerra Mundial, México se mostró amigo con el pueblo judío, fue una puerta de entrada para que muchos judíos que hoy en día forman parte de la comunidad pudieran llegar al continente americano. Y yo creo que no fue casualidad que desde 1940 hasta 1970 se consolida lo que en economía quedó registrado como el gran milagro mexicano, con crecimientos arriba del 7.5%, algo inusitado en la historia mundial, pero México lo disfrutó. Y fue el tiempo en el que México le abrió las puertas de par en par a la comunidad judía. El primer ministro nos decía que Israel nos ve a nosotros como el pueblo de la doble T. Dice, ustedes como países latinoamericanos le compran a Israel tecnología y le compran todo lo que tiene que ver contra el terrorismo. Dice, porque quizás el terrorismo lo viven de otra manera, ¿verdad? Con delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera. Pero es una forma en que ellos nos ven. Dice, nos necesitan porque nosotros les vendemos a ustedes, pero nosotros quisiéramos que la relación se sanara en todos los sentidos. Dice, ustedes tienen una tierra muy rica, pero los árboles en Israel producen 10, 11 veces más de lo que producen los árboles en México. Nosotros queremos ayudarles a que su campo sea autosuficiente. Algo que me llamó la atención que decía el primer ministro, la Biblia nos consigna en Isaías ser luz para las naciones y que Israel debe ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Queremos cumplir con esa misión. Y mi función, algo que yo sí he tratado de ponerme como una bandera propia, es aún entre la iglesia evangélica, enseñar el amor hacia el pueblo de Israel. Ser agradecidos, porque finalmente de ustedes, el pueblo judío, nosotros recibimos la Biblia y nuestra fe tiene su raíz en el pueblo judío. Así que una manera en que nosotros podemos corresponder es siendo agradecidos con Dios por el pueblo judío y bendecir al pueblo judío. Los pasos, obviamente, primero tener un acercamiento con el gobierno, cada pastor de los países que íbamos representando con nuestros respectivos gobiernos, y obviamente hacer un trabajo. Déjeme comentarle que más o menos como por el mes de marzo, yo tuve un evento que organicé en Calacuaña en favor de la comunidad judía. Cuando el primer ministro nos planteó un objetivo de aquí a 5 años, sinceramente en ese momento yo no pensé que tuviera la oportunidad de entregarle al presidente Peña Nieto un documento, aunque lo elaboré confiando en que si era voluntad de Dios lo haría, que finalmente se cumplió. Pero sinceramente en ese momento yo pensé que tal vez en este gobierno actual ya no íbamos a hacer nada, viendo la posición de nuestro gobierno, pero que sí sería muy factible con el siguiente gobierno. Regularmente las iglesias cristianas, en las alianzas de pastores, etcétera, los candidatos a puestos de elección popular, y en este caso los próximos candidatos a la presidencia, nos buscan para dialogar, para 1000 cosas. Y creo que esa va a ser un área de oportunidad, poder presentarles a ellos la importancia de que consideren dentro de su política exterior una excelente relación con Israel, que al final de cuentas nos conviene a todos. Yo creo que México tiene que volver a hacerse verdaderamente amigo de Israel, no solamente socio comercial, sino que el gobierno mexicano tiene que tomar la iniciativa. Yo celebro que ahora el primer ministro fue el que tomó la iniciativa viniendo a Estados Unidos y Argentina de tocar las puertas. Yo veo un gesto de desear una amistad, al tocar las puertas del gobierno mexicano y decirle, voy a estar en tu continente
permíteme visitarte. Yo creo que eso habla muy bien de la actitud del gobierno de Israel hacia México. Y yo creo que es una oportunidad que tenemos para sanar esta relación. México ha sabido ser bendición para Israel y fue bendecido grandemente. Creo que ningún país del mundo ha tenido un crecimiento sostenido tan grande durante tantos años. Y eso yo creo que no es producto de la casualidad. Yo sé que los economistas buscan argumentos, ¿verdad? Bueno, pues fue una época en que pudimos vender materia prima y se colocaron circunstancias que hicieron que México creciera. Sí, tal vez viéndolo desde el punto de vista terrenal es correcto, pero yo no me olvido de la promesa. El que bendiga al pueblo de Israel será grandemente bendecido, y el que lo maldiga será maldecido. Pero yo creo que no somos arriba de 10 a 12 millones de cristianos evangélicos en México. Hay quienes afirman que sí lo somos por ejercicios ciudadanos que hemos hecho unidos pastores de toda la República. Nos damos cuenta que no somos tanta gente. Viendo la enorme población que es el país mexicano, pues no somos una mayoría dentro de nuestra población. Y yo creo que eso también es importante porque inclusive dentro de la cultura mexicana, y quizás mucho tiene que ver con nuestra cultura religiosa como pueblo, una gran mayoría del pueblo mexicano tiene un mal concepto del pueblo de Israel. Entonces, eso es algo que también se tiene que trabajar, es algo que tenemos que concientizar. Porque en la ignorancia religiosa, el que se dice cristiano, católico y demás, al no conocer perfectamente la Biblia, cuando dicen que los judíos mataron a Cristo, que los judíos mataron a Dios, entonces eso genera un odio, como si el judío fuera el culpable de eso, porque nosotros mismos no hemos estudiado todo el cuadro y el contexto bíblico. Si lo entendiéramos, si fuéramos a la fuente que es la Biblia, entonces en lugar de culpar al pueblo judío, bendeciríamos al pueblo judío, le agradeceríamos a Dios por el pueblo judío. Pero la gente tiene tradiciones y dogmas, no conocimientos, y eso es muy peligroso. El primer ministro nos comentaba, por ejemplo, en el estado, en la cultura árabe, la mujer sufre mucho por causa de la salud y de prácticas que tienen en el mundo árabe. Y nos decía, hay resoluciones de la Organización Mundial de Salud, ¿y quién es culpable de que la mujer árabe esté sufriendo? Y todos dicen Israel. Y dice, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver ahí? Esa no es de nuestra competencia. Dice, somos una democracia donde las mujeres tienen derecho a participar, son miembros de la Knesset. Israel ha tenido inclusive una primer ministro y hemos buscado que la mujer tenga acceso a las mismas líneas de autoridad y gobierno que tiene un varón. Estaba República Dominicana, estaba Guatemala, estaba Paraguay, Costa Rica, estaba Argentina, estaba Perú, estaba Panamá, Venezuela no, Colombia, o sea, prácticamente habíamos de toda la región, excepto Venezuela. Brasil tampoco estaba presente. Pero creo que fue una reunión bastante interesante. Cuando nosotros llegamos a ese día al hotel y nos encontramos todos, nos quedamos con la duda. Sinceramente traíamos una idea de que tal vez iba a ser una reunión de muchas personas de diferentes partes del mundo, pero cuando nos vimos todos en el lobby, ¿y tú quién eres y qué haces aquí? Y vimos que éramos tan poquitos, eso nos causó una sorpresa. Bueno, ¿y por qué nosotros? ¿Y qué tenemos que ver aquí? Duda que persistió en nuestra cabeza hasta que tuvimos el encuentro con el primer ministro ya en su oficina. La iglesia en donde yo pastoreo, desde hace 40 años, yo creo, cuando mi suegro la inicia, tenemos la costumbre de viajar a Israel
cada año, hacer viajes de estudio bíblico. ¿Cuánta gente va? Alrededor de 50 personas. Ha habido años en que hemos hecho hasta 2 viajes. Y quiero aquí ser muy respetuoso. Nosotros amamos a Israel, bendecimos al pueblo judío, pero no asumimos el hecho de que fuéramos judíos, como hay algunos grupos que han tomado esa moda, ¿no? Que sin ser judíos se sienten judíos y demás. Cosa que también el primer ministro nos advirtió, dijo, yo respeto a la iglesia evangélica, admiro y reconozco su trabajo, pero me cuido de los que se dicen mesiánicos. Dice, porque esos ni los respetan a ustedes, ni nos respetan a nosotros. Y cuando ya hay una crítica, ahí yo ya me cuido, porque entonces en cualquier momento puede surgir la persecución. Y nosotros hemos tratado de cuidar eso, decirle a la gente, vaya, observe las costumbres del pueblo, bendígalo, aprenda a orar por Israel, como dice también los salmos, pidan por la paz de Jerusalén, pidan por el pueblo judío, pero sin tratar de robar la identidad del pueblo judío, sin decir que yo soy judío, sin tratar de asumir yo como si yo fuera un judío. Amo al pueblo judío, bendigo al pueblo judío. Y algo que me gustó mucho dentro de esa visita es cuando el primer ministro dio instrucciones para que nos llevaran a conocer un museo que yo no conocía, a pesar de haber ido muchas veces a Israel, y que tiene alrededor de 3, 4 años que se inauguró, que se llama Para los Amigos de Sion, que está en Jerusalén. Ese museo es un tributo del pueblo de Israel a la iglesia evangélica. Y me sorprende cuando entra uno y el primer texto que se encuentra uno en ese museo es algo que dice, nosotros los judíos conocíamos las profecías, pero después de tantos siglos de estar fuera de nuestra patria, llegó un momento en el que llegamos a perder toda la esperanza. Y gracias a los pastores y escritores evangélicos que retomaron esas profecías y comenzaron a predicarlas y a enseñarlas, que un día el pueblo de Israel iba a volver a Sion, eso motivó a que se formaran los grandes movimientos sionistas alrededor del mundo. Así que si no hubiera sido por la iglesia evangélica, muchos de esos movimientos sionistas no se hubieran gestado. Si se gestaron fue gracias al impulso que la iglesia evangélica les dio desde el siglo XVIII y siglo XIX. Eso a mí me sorprendió. Yo no sabía cuánta influencia el pueblo de Israel pudiera tener en Jerusalén, la conciencia de que la iglesia evangélica llegó a ejercer sobre ellos para poder generar estos movimientos sionistas. Fue algo que me dejó gratamente impactado, y prácticamente todas las salas tienen una relación entre lo que la iglesia evangélica ha tenido influencia para que se lograran situaciones en el Estado de Israel. Uno que me impactó mucho fue el del presidente Johnson de Estados Unidos cuando fue la votación decisiva para formar el Estado de Israel en el 48, en mayo del 48, y son como hologramas que formaron donde les ponen voces, y él dice, mi madre siempre me dijo que yo había nacido con un propósito de Dios en la tierra, y yo crecí con eso, pero nunca entendí cuál era el propósito de Dios para mi vida, hasta aquella reunión en la que se toma la votación para decidir si nace de nuevo el Estado de Israel, y a mí me toca dar el voto decisivo. Y cuando vi que de mi voto dependía la creación del Estado de Israel, ese día entendí cuál era el propósito por el cual Dios me había puesto en esta tierra. Y cosas impactantes. Un museo muy bonito que mis amigos que nos ven, si tienen la oportunidad de estar en Jerusalén, yo les recomiendo que visiten, Para los Amigos de Sion. Tenemos una coalición, así le llamamos Coalición Pro Israel. En el mes de octubre, yo no voy a poder ir, pero uno de los hermanos que están en Paraguay nos notificó
que va a haber una reunión en Bruselas con la coalición europea pro-Israel y nos preguntó, nos mandó mensajes y compartimos puntos de vista donde se pretende unir fuerzas entre la coalición de América Latina y la coalición europea pro-Israel. De hecho, nos extendió la invitación, dijo, ¿quién puede ir? Yo voy a estar ocupado con otras actividades, desgraciadamente no voy a poder estar en Bruselas, pero creo que la mayor parte de los pastores de América Latina respondimos en la misma línea, pero todos dimos nuestro apoyo, nuestro respaldo, que finalmente lo que se decida pro-Israel, con gusto estamos para apoyar y estamos para hacer lo que sea necesario para bendecir a Israel. Nosotros enfocamos a Israel como el pueblo elegido de Dios, ese pueblo que Dios escogió para darnos a conocer las Escrituras, para darnos a conocer la salvación. Y que el Dios de Israel es el Dios nuestro. El Dios que adora a Israel es el mismo Dios que nosotros adoramos y por lo tanto tenemos que amar y bendecir a Israel. Déjeme decirle que, por ejemplo, nosotros, cada persona que va llegando a la iglesia, le damos un curso doctrinal que se llama curso básico, donde vemos los temas más importantes que creemos que un cristiano debe conocer, desde qué es la Biblia, la salvación, etcétera, etcétera. Y dentro de ello, uno de los primeros 5 temas que tenemos para que la gente entienda es quién es el pueblo de Israel. Porque hay que entender que la gente en México, aunque tiene una Biblia en su casa, la tiene guardada en su librero, nunca la lee. Cuando se acerca a congregaciones como la nuestra, pues obviamente le decimos, mira, todo lo que yo te enseñe va a estar basado en la Biblia. Lee tu Biblia. Pero cuando la gente empieza a leer la Biblia, pues ve personajes como Abraham, Isaac, Jacob, ve que se habla de lugares y que se cita cientos de veces Israel, Israel, Israel. Y si Jerusalén, y si yo no le explico a la gente quién es Israel y cuál es nuestra relación con Israel, pues obviamente la gente nunca va a entender, bueno, ¿y por qué la Biblia habla tanto de Israel? ¿Qué tiene que ver Israel con nosotros como cristianos? Y creo que eso es muy importante, que la gente entienda quién es Israel, el origen de la fe cristiana nace con el pueblo de Israel. Tenemos un auditorio que tiene capacidad para 10,000 personas y tenemos 3 reuniones los domingos. Podríamos en una sola reunión quizás meter a toda la congregación, pero no tenemos hasta el momento la posibilidad de hacerlo porque nos falta estacionamiento. A pesar de que tenemos más de 2 hectáreas de estacionamiento, es insuficiente y eso nos obliga a tener una reunión a las 8, otra a las 11 y otra a las 6:30 de la tarde. Además, los domingos, como es un día ya laboral en México, pues obviamente la gente a veces va a las 8 y a las 10 sale y sale corriendo a su trabajo, o la gente que llega a las 6:30 de la tarde es porque en la mañana trabajó y saliendo de trabajar es que va y se congrega. Entonces tenemos una dinámica muy interesante, pero sí somos, gracias a Dios, una congregación grande y que seguimos creciendo. Y si usted visitara nuestra congregación, nosotros tenemos en la plataforma principal 2 banderas, la bandera de México y la bandera de Israel. Ahí la tiene. Ahí la tenemos, siempre. Así que en todas nuestras reuniones tenemos tiempos de oración y oramos por las necesidades de la gente y del país y de muchas cosas, y siempre en todas las reuniones incluimos orar por Israel. Tocamos el shofar también, es parte de lo que la Biblia en español habla de tocar la trompeta. Entonces en los tiempos de alabanza y cuando cantamos y tenemos júbilo y tenemos un tiempo de cantos exaltados, pues obviamente la gente toca el shofar. De hecho, cada vez que vamos a Israel, es curioso, pero cuando estamos alguna tarde después de las 5 o 6 de la tarde, ya que regresamos de los recorridos arqueológicos y turísticos por Jerusalén, la gente regularmente va a los centros comerciales, a las calles judaicas en Jerusalén,
y compra shofares. Y si usted viera las maletas de toda la gente, todos traen en sus maletas sus shofares. Porque es un entusiasmo, es conocer una cultura que muchas veces era desconocida. Y en la alabanza en la iglesia pues se oye precioso, que junto con los instrumentos, los coros, pues de repente se toca también el shofar. Israel para mí es un país precioso porque uno regresa a caminar en los lugares que cuando uno lee la Biblia, uno los mira en el papel. Imagínense, cuando uno visita, por ejemplo, en la zona norte de Galilea, después de haber caminado por la reserva de Dan, donde nace el río Jordán, y llega a un portón que data de tiempos de Abraham. Es decir, esto yo lo leí en el libro de Génesis y ahora estoy parado en ese lugar que aquí se menciona. O cuando uno camina por Jerusalén, por el túnel, uno de los túneles que el rey Ezequías mandó construir, pues son cosas impactantes. Cada sitio que uno recorre dentro de Israel, en Galilea, en Megiddo, cuando uno visita Masada, cuando uno está en el Mar Muerto, cada sitio es abrir la Biblia y ver que todo lo que uno lee, ahí está. Es algo precioso. Yo le digo a la gente, mire, cuando vamos a Israel, se forma una adicción, porque yo veo que muchas veces la gente, una vez que visita Israel, quiere regresar a Israel. Hay viajes alrededor del mundo muy bonitos que uno dice, bueno, ya lo conocí, ya fue suficiente. Pero cuando uno visita Israel, algo sucede que uno dice, ahora quiero regresar a Israel. Algo tiene Israel que atrae, como un imán que nos jala a estar ahí. Y yo he ido por lo menos unas 20 veces a Israel, y créanme, cada vez que estoy en Israel, veo algo nuevo. Algo que hay que admirarle a Israel es la inversión que tiene en arqueología. Y cada vez que uno llega, poder ver algo nuevo, descubrir un nuevo lugar, un nuevo sitio, algo que recientemente se descubrió, y es impresionante. Entonces la gente me pregunta, ¿no te aburre, no te cansa? No, para nada. Yo anhelo estar en Israel. El próximo viaje que tendremos será del 19 de enero al 4 de febrero del 2018. Estaremos allá en Israel. Va a ser un viaje muy largo.